40 razones por las cuales la iglesia debe establecerse en casas. El título es un poco más grande porque incluye y multiplicarse, o sea, es a través de las casas que se expandió el evangelio por todo el mundo durante los primeros 300 años del cristianismo. Entonces vamos a ver la primera razón. Bueno, comenzamos. Y la primera razón, los sabios del Oriente adoraron a Jesús en una casa. Ellos, después de escuchar al rey, se pusieron en camino, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, de incienso y de mirra. Es precioso. Las casas son lugares de adoración. Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros, permítanme, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Nos damos cuenta que las casas, Dios las hizo y las creó para poderle adorar. A veces pensamos que en el templo a donde asistimos, ahí está la adoración. Yo crecí en un lugar donde mi mamá, un lugar muy tradicional, donde ella pues iba y les abrían el templo para que a las 5 de la mañana o a las 6 fueran a orar. Y si no oraban ahí, pues no sentían como que Dios las estaba escuchando. Tenía que ser en ese lugar, ¿no? Pero si nos estamos dando cuenta en Mateo 2:11, ahí nos dice bien claro que las casas son el lugar para la adoración. Ahí es donde todo comienza porque nuestros hijos, nuestra familia, nosotros nos damos cuenta que el hogar es como si fuera nuestro búnker. El búnker es donde estamos seguros, donde sabes que tú puedes ser como eres y que Dios por eso permitió que las casas tendrían que ser ahí. Por eso en Mateo 2:11, ahí mismo Jesús comenzó y dice que María, o sea, los magos vinieron y le adoraron. Eso fue lo primero. Y le dieron regalos al niño. Lo que significa es que las casas fueron diseñadas para adorar. Lo vemos con la samaritana, cuando Jesús fue al pozo y ella llegó y le pidió agua. Y él le dijo, ella, perdón, le contestó, pero pues tú y yo no podemos hablarnos porque pues judíos y samaritanos pues no se hablan. Y él le dijo, si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a él, ¿no? Ella dijo, pero pues siempre hemos sabido, ¿no? Que en Israel y ahí se debe de adorar, o sea, en el monte, ¿no? Ahí se debe de adorar a Dios. Y él dijo que Dios ahí fue donde él partió, el parteaguas, se podría decir, donde él fue la revelación divina maravillosa cuando se la mostró a ella. Y le dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto significa que Dios diseñó todo de tal manera para que tú y yo adoremos en la casa. ¿Qué significa? Cuando oramos, no tengo que ir a un lugar para arrodillarme y orar, sino que en mi casa puedo arrodillarme, en mi cama, en la sala,
ese es el tiempo de adoración. Sí, porque esto es impresionante, esto es algo, pues ahora sí que desbarata todo el aparato y el sistema religioso, porque nos han enseñado que para adorar hay que ir a la casa de Dios, hay que ir al templo, hay que ir al santuario, hay que ir al altar, hay que orar en un lugar designado, ¿no? En los templos evangélicos hay un altar y allí es donde hay que adorar, porque no puedes adorar en otro lado. Lo estamos viendo aquí, que Dios diseñó que la primera adoración a Jesús fuese en una casa. Es impresionante, ¿verdad? Entonces, en nuestras casas debemos y podemos adorar a Jesús, podemos adorar a Dios, podemos hacer cultos de adoración, pues. Vamos a ver la segunda razón. Jesús iba a ir a la casa del centurión a sanar a su criado en vez del templo. Esto está en Mateo capítulo 8, y vamos a ver el video. Cuando hubo entrado en Cafarnaún, se le aproximó un centurión y le rogó diciendo: ¡Alto! Señor, le dijo: mi criado yace en casa paralítico, con terribles sufrimientos. dícele Jesús. Yo iré a curarle, Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con que lo digas de palabra, mi criado quedará curado. Porque también yo, que soy un subordinado, con soldados a mis órdenes, le digo a este: vete, y se va. Y a otro: ven, y viene. Y a mi siervo digo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: os aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga esta fe tan grande. Y os digo que muchos vendrán de oriente y occidente, y tomarán su lugar en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y dijo Jesús al centurión: Anda, que te suceda como tú lo has creído. Y el criado sanó en aquella misma hora. Fíjense qué impresionante. Las casas son lugares de sanidad, aun cuando no estemos presentes. O sea, no necesita ser algo presencial. Eso fue lo que atrajo la atención del Señor Jesús, porque cuando alguien enferma o cuando alguien está mal y cree en Dios, yo tuve esa idea durante 22 años, ¿no? Hay que llevarlo al templo, hay que llevarlo a la iglesia, que para mí iglesia durante 22 años era un lugar a donde yo iba. Hay que llevarlo con el pastor, hay que llevarlo, ¿no? Para que oren por él, más si hay una campaña de sanidad, pues vamos a llevarlo para que allí la sanidad le llegue. Jesús pudo haber hecho eso: tráemelo, ¿no? Tráemelo acá. Lo pudo haber hecho, o llévalo al templo para que lo sanen, porque los judíos acostumbraban, cuando estaba enfermo alguien, llevaban a sus enfermos al templo. ¿Se acuerdan de en esa pues sinagoga que uno de los fariseos dijo: 7 días hay en la semana para que sean sanos? En esos días pueden venir y ser sanos, pero no en sábado, ¿no? Cuando sanó a la que estaba encorvada, ¿no? Era una costumbre de ellos, y Jesús aquí está rompiendo todos los esquemas, está partiendo todo, porque le dice: voy a ir a tu casa. Y era la casa de un gentil, y este centurión lo sabía. Por eso es que ejercita su fe y le dice: no hace falta, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús
se admira, lo alaba delante de todos, dice que ni en Israel ha hallado tanta fe, y le dice, vete y como creíste, así es. Y el criado fue sanado en la casa, sin necesidad de ir a un lugar o de hacer un ritual o de hacer así algo elaborado. Esto es impresionante. Vamos a ver la tercera razón por la cual las iglesias deben establecerse y multiplicarse en casas. Tercera razón, Jesús sanó a la suegra de Pedro y liberó y sanó a muchos en una casa. Lo vemos en Mateo 8, 14, 17. Entró Jesús en casa de Pedro y vio a la suegra de éste que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y se levantó y se puso a servirle. Al atardecer le trajeron a muchos poseídos por el diablo. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos. Para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías, que dice, Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. La tercera razón por la cual las iglesias fueron diseñadas para tener una relación con Jesús, el adorar, como lo hemos visto, la sanidad, ahora lo vemos con la liberación. Mateo 8, 24, 17, 14, 17, al contrario, lo dije. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrado en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y les servía. Cuando llegó la noche, trajeron al mudo, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando nosotros decidimos y reconocemos, y aunque no lo queramos entender, es una realidad, que Jesús vino y rompió el velo, lo que significa es que en ese momento, cuando Él está en la cruz, el velo se rompe en el templo, en el lugar santísimo, donde estaban ahí los judíos, se rompió. Significaba que Él había roto esa pared que nos impedía acercarnos a Dios. El hecho de estar en una casa significa que tu hijo, mis hijos, tu esposo, quien sea, puede ser liberado del alcoholismo, de la droga, a través de estar orando con ellos, de reunirnos en casas, para que a su vez es como el resultado. Recuerden que Jesús dijo, hagan discípulos, enseñen, bautícenlos, dice, y como reacción, o sea, como señal, o sea, te van a seguir las bendiciones de Dios. ¿Qué significa? La libertad de ser totalmente liberados del alcoholismo, de la drogadicción, de todo lo que te puedas imaginar. Por eso las casas son lugares de sanidad y de liberación completamente para nuestra familia. Es la única manera por la cual que yo les digo que es que yo a mi hijo lo meto aquí y no da resultado y acá. ¿Saben por qué? Porque en la casa es un lugar de ejemplo. Es donde tú y yo podemos ser ejemplo para con nuestros hijos y poder que sean libres de demonios, o sean libres de enfermedad, o sean libres de cualquier vicio, de lo que te puedas imaginar. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, Él vino a traer
y mora en nuestro corazón. Y el estar aquí, Beto y yo, en esta casa, hay libertad. Así es, y uno piensa que se necesita ir con el Ministerio de Liberación, ¿verdad? O sacar cita. Para que allí alguno que Pues- tenga el Ministerio de Liberación lo haga. Pues bueno, tú y yo, cualquiera que nos esté oyendo ahorita, cualquier creyente en Cristo tiene el Ministerio de Liberación, si es que existiera algo así en la Biblia, no existe ese término Ministerio de Liberación, pero como tal que se entiende, pues, ¿no? El poder para echar fuera demonios lo tenemos todos. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios a los creyentes, y es en las casas, no es en una campaña, no es en un templo, no es en el altar, no es en algún lugar especial. Vamos a ver ahora la cuarta razón. Jesús sanó al paralítico en una casa y lo envió a testificar a su casa. Esto es impresionante también. Vamos a... Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué este hombre habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis vosotros estas cosas? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y toma tu lecho y ve a tu casa. Impresionante, ¿no? Las casas son lugares de perdón de pecados y testimonio. La verdad es que el perdón de los pecados es algo maravilloso, el que nuestros pecados puedan ser lavados, removidos, olvidados por Dios, echados a lo más profundo del mar. No se da en una campaña evangelística, se puede dar, claro, ¿no? Ahora sí que hay muchos que han sido, pues, lavados de sus pecados en las campañas, pero ahí en la casa podemos llevar a otros a los pies de Cristo y sus pecados les son perdonados porque Jesús perdonó los pecados en una casa, y son lugares también de testimonio. Están en una casa y Jesús le dice, vete a tu casa, no le dice, vete al templo, ¿no? Ve a dar testimonio al templo. Muchas veces hay quienes cuando van a salir de una cárcel a otra dicen, no, cuando yo salga voy a ir a todas las iglesias a dar testimonio, pero no dan testimonio en su propia casa, ¿no? A veces el lugar más difícil para hacer testimonio No, además, es nuestra propia casa, y es donde más difícil. Yo predico
en las cárceles, donde me invitan, hombre, me desenvuelvo con una naturalidad y me siento como pez en el agua. Pero ¿saben cuál es la audiencia más difícil? ¿Saben cuál es el lugar así que a mí me cuesta? Con mis hijos, en mi casa. Y como cuesta y como es, y obviamente cuesta porque el diablo sabe el poder que hay, entonces hace que sea incómodo todo, pero vale la pena. Allí es donde debemos florecer y allí es donde debemos ser grandemente usados por Dios para dar testimonio. Vamos con la quinta razón. La quinta razón es Jesús fue al banquete en casa de Mateo al llamarlo al ministerio. Mateo 9:13. Y estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron a los discípulos: ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Mas al oírlo Jesús dijo: Los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Id y aprended lo que significa: quiero misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Las casas son lugares para reclutar obreros para el ministerio. Mateo 9:10 dice: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Es una maravillosa y yo creo que una de las más grandes oportunidades de que en las iglesias se recluten para el ministerio. Nosotros empezamos más de 20 años a entrenar a personas en casas y han salido misioneros y siguen saliendo misioneros y sé que muchos van a llegar para todo el mundo. ¿Por qué? Porque las casas, Dios las diseñó, no nada más, este enfoque no nada más es que yo tengo que ir para que oren por mí y para que sea enviado. Y tiene que ser con los siervos de Dios, en un hogar, en una iglesia, y ahí está el poder del Espíritu Santo. Pero démonos cuenta que cuando en los Hechos, cuando el derramamiento del poder del Espíritu Santo cayó sobre cada uno de ellos, más de 3,000 personas, y ahí fue cuando empezó la persecución y se fueron dispersos a todo el mundo. Entonces, las casas son la mejor manera y lo mejor que Jesús pensó en cada uno de nosotros para que nosotros fuésemos llamados para el ministerio y así a su vez seguir reclutando personas, entrenándolas y seguir enviándolas. Entonces, estamos en el mandato de Jesús, en lo más correcto y bíblicamente para darnos cuenta que aquellos que dicen no, solamente son una iglesia, donde hay un pastor, donde hay un aposento, donde hay músicos, donde hay sillas y la gente se reúne, ahí es donde ellos te tienen que enviar. Y lamentablemente nos damos cuenta que totalmente es el cerrarnos en algo que Jesús mandó y que Él mandó fue desde sus casas. Los reunió, no cabían, estaban en una casa, recuérdenlo. No cabían, era diferente, estaban afuera más de 3,000 personas, pero fue en una casa.
donde Dios les dio el privilegio de que el Espíritu Santo cayera sobre ellos. Ahora el Espíritu Santo no cae sobre nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros para que así a su vez nos multipliquemos y seamos como las gallinitas en el corral. Las gallinitas tú les das de comer y ellas por sí solas empiezan a tener pollitos y empiezan a tener, a sacar huevitos. Es lo mismo con reclutar en las casas y se puede en el ministerio porque Dios así lo mandó. Entonces no son los institutos bíblicos, ni los seminarios bíblicos, ni las escuelas bíblicas. Es en las casas. ¿Se imaginan que cada uno tome esto como debe ser? En cada casa se están formando líderes, misioneros, pues el reino de Dios avanza más rápido. Sexta razón, Jesús resucitó a la hija de Jairo en su casa, al lado de la sinagoga. Había una sinagoga que era como un pueblo. Al llegar Jesús a la casa del magistrado y ver a los flautistas y a la turba de plañideras, dijo: retiraos, la niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaron de él. Después de echada fuera la gente, él entró y tomó a la niña de su mano. Y se levantó. La noticia del suceso se divulgó por toda la comarca. Las casas son lugares de resurrección y vida. Jesús resucitó. Ahora sí que ese es uno de los milagros más grandes que hay, ¿no? La resurrección de los muertos, ¿no? Y es algo que cuando lo hizo Jesús, lo hizo en una casa. Pedro también lo hizo en una casa, dio vida en una casa. Y Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores que las que él hizo, ¿no? Y cuando uno piensa eso, dice, no, pues yo no he resucitado ningún muerto, no, pues eso es ya para los super megapóstoles. Pero cuando entendemos la palabra de Dios, que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que cuando alguien recibe a Cristo y nace de nuevo y se salva, él está siendo resucitado. Entonces yo ahí sí puedo decir, no, pues ya tengo muchos resucitados, tenemos muchos resucitados en nuestra cuenta, hemos resucitado a más y tú has resucitado a más de los que resucitó Jesús, porque él dijo, ¿no? Mayores obras que él haremos. Y honestamente es más importante que resucite a alguien espiritualmente a que resucite a alguien físicamente. Pues Blanquita y yo conocemos de alguien que resucitó, o sea, murió y fue resucitada y mucho tiempo anduvo apartada de Dios y hasta el día de hoy le cuesta mucho. En Colombia conozco también el caso de la mamá de una misionera allá que se murió y la resucitó. Así que la hija se metió allí a donde ya estaba, ya pues tapada toda, ya con el número y todo, y le puso las manos y la resucitó. Eso fue un escándalo en el hospital en Pereira. Sin embargo, la señora cuando salió se fue al altar de una virgen allá, pues en Colombia, a darle gracias porque estaba viva, ¿no? No dejó su idolatría, ¿no? Entonces, sí, es importante y tenemos el poder para resucitar muertos, pero la resurrección espiritual es más importante y en ese punto, en la casa se puede salvar gente, los perdidos pueden venir al conocimiento de Cristo, los que están muertos espiritualmente pueden llegar a tener vida. Entonces, es maravilloso entender esto. Qué bueno que hay templos, qué bueno que hay iglesias, qué bueno que hay campañas, qué bueno que hay cultos para alcanzar gente, qué bueno, eso es excelente, pero no está limitado a eso.
Si cada uno de los creyentes usamos nuestras casas para evangelizar y para alcanzar a otros, el reino de Dios se va a expandir de una forma como lo hizo en los primeros siglos. Vamos a ver ahora pues la séptima razón. Jesús abrió los ojos de dos ciegos que lo fueron a ver a su casa. Esto lo vamos a ver en Mateo. Cuando Jesús se iba de ahí, al pasar le siguieron dos ciegos gritando: Ten piedad de nosotros, hijo de David. Y al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dice: ¿Creéis que yo puedo hacer eso? Sí, Señor. Dícenle. Entonces les tocó los ojos diciendo: Según vuestra fe, hágase en vosotros. Y sus ojos vieron la luz. Jesús les ordenó severamente: Mirad que nadie sepa sobre esto. Bien. Pero en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda la comarca. Vemos aquí que las casas, seguimos con lo mismo. Las casas son lugares de señales y milagros. En Mateo 9, 27, 28, como lo vemos, y les estamos hablando, y ustedes chequenlo con calma. Si tienes alguna duda, si tienes, no es necesario que te pongas a que estés ya con las dudas. Por eso es importante leer. Y aquí dice Mateo 27, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. A veces pensamos, yo nunca he visto un ciego que vea, nunca lo he presenciado. Pero aquí veamos que también, así como son señales y milagros que abran sus ojos, también significan lo espiritual, que abrimos nuestros ojos para darnos cuenta. Hemos tenido casos, y se han dado muchos casos de tantos años que han asistido a un lugar y años, 20 años, hasta 30 años, y cuando platicamos con ellos o vienen y nos dan testimonio que cuando empiezan desde cero en casa a reunirse así en casa, una reunión, es cuando ellos empiezan a abrir sus ojos espirituales y se dan cuenta que Dios empieza a revelar, a hacer las señales y milagros a través de abrir sus ojos y revelar la palabra de Dios en sus vidas, dándose cuenta que lo más importante y maravilloso, porque es una revelación, de verdad es una revelación, que tu familia, la seguridad que tenemos para que nuestra familia, nuestros hijos regresen, nuestra familia esté bien y segura, es teniendo reuniones en casa. Reuniones. Esto es lo que nosotros debemos de darnos cuenta, que es espiritualmente, esto es espiritualmente, cuando uno empieza a abrir los ojos. A mí me tocó, tuvimos una velada, lo recuerdo y jamás he olvidado esa velada. Era cuando vivía Aldama. Sus hijas, éramos nada más nosotros, o sea, mis hijos y Alberto y yo, y era su familia, Dos familias. Nada más. Pero eso ha sido una de las veladas más espirituales y sobrenaturales. Tan hermoso que Dios trajo profecía, no fue así como que, ay, vamos a orar para que profetice Dios, no, empezamos uno a orar, se nos fue toda la noche ahí,
y cada uno profetizando. Y créanmelo, que fue tan maravilloso porque vimos señales y porque vimos milagros y porque Dios abrió nuestros ojos para futuro seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Esto es una revelación que viene y proviene solamente y únicamente de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pero vean aquí, o sea, viene en la calle Cristo, lo vienen siguiendo 2 ciegos, ¿por qué no en la calle lo sanó? Él ya había curado a muchos en la calle, ¿no? ¿Por qué no? Porque nos está dando un mensaje, ¿sabes qué? Llegó, entró a la casa donde estaba y allí dentro de esa casa los sanó para darnos el mensaje. ¿Sabes qué? Sí se puede hacer en la calle, sí se puede hacer en el templo, sí se puede hacer en el auditorio, sí se puede hacer en la campaña, y qué bendición. A veces cuando enseñamos esto nos dicen, no, tú estás en contra de los templos, estás en contra de los edificios. No, 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 en absoluto. El punto es que las casas también se puede. O sea, el hecho de que quieran tomar la exclusividad, eso sí estamos en contra. Que alguien diga, no, es que nada más en el templo, nada más con este siervo pueden haber señales y milagros. Eso es en lo que estamos en contra, porque la Escritura dice que todos y las casas son lugares de señales y milagros. Vamos a ver la 8ª razón. Jesús envió a sus discípulos a establecer su obra en las casas. Otra vez vean aquí cómo la obra misionera está En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos quién hay digno en él, y quedaos ahí hasta que salgáis. Al entrar en una casa, decidle el saludo. Si la casa es digna, venga vuestra paz a ella. Mas si no lo es, que vuestra paz vuelva a nosotros. Yo le doy tantas gracias a Dios por Ralph Mahoney. En 1995, Jaime y yo fuimos a un congreso misionero en Puebla. Y ese hombre definitivamente nos abrió los ojos, ¿no? Porque ya estábamos planeando, bueno, Jaime y yo, bueno, el Espíritu Santo por medio de Ralph Mahoney, porque ya estábamos, ya estaban los planes para hacer una escuela bíblica, o sea, abrir algo así como una escuela bíblica, o sea, empezar a reclutar gente y hacer una escuela, o sea, una escuela, ¿no? Y esa escuela replicarla dentro de la cárcel, y en las cárceles queríamos abrir escuelas bíblicas. Y vino este hombre y nos despedazó todo, porque dijo que las escuelas bíblicas no funcionan, que lo que funciona es el discipulado de corto plazo, sobre la marcha, enviarlos. Y bueno, esas 5 prédicas e enseñanzas de Ralph Mahoney en la página están en la sección conferencias. Ahí está, conferencias para líderes. Eso, la verdad, nos abrió los ojos impresionantemente. Desistimos de esa idea y empezamos a discipularlos, ahora sí que en la iglesia, porque todavía Dios no nos mostraba lo de las casas. Y empezamos a discipular, a enviar misioneros. Y se enviaron misioneros a todo el país, pero todo lo estábamos haciendo en el contexto del lugar donde nos reuníamos. Hacíamos los entrenamientos antes del culto en la iglesia. Todo era alrededor de la iglesia, pero en el año 2002, Dios nos dio otra sacudida cuando nos mostró que es en las casas a través de ese libro del hombre celestial. Y investigamos más y nos dimos cuenta que así era. Entonces, Jaime y yo decidimos en el 3, sí, en el 2003, entre el 2003 y el 2004, dejar un auditorio que nos habían dado, dejar todos los esquemas que habíamos conocido hasta esa época y aventurarnos a obedecer a Dios e irnos a las casas. No estoy diciendo que si tienes un local que lo dejes, no, síguelo usando, pero enséñale a la gente que lo hagan en sus casas, que se abran iglesias en casas, o grupos en casas, o células en casas, como le quieras llamar, pero enséñale a la gente
que en sus casas Que ellos no pueden, dependan de nosotros. ellos también pueden evangelizar, pueden discipular, ellos también pueden formarse para la obra del ministerio y que no necesitan de un diploma o de un certificado, que lo tienen y que lo pueden y lo tienen que hacer. Vamos entonces a la 9ª razón. La 9ª razón es que Jesús enseñaba las parábolas a sus discípulos en una casa. Despidió a la multitud y volvió a la casa. Sus discípulos se le acercaron diciendo: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La siega el fin del mundo. Y los segadores son ángeles. Así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino los escándalos y a los obradores de iniquidad. Y los arrojarán al horno de fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos escuche. El reino de los cielos es igual a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo esconde otra vez, y por la alegría va y vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También el reino de los cielos es como un mercader que anda buscando perlas finas. Habiendo encontrado una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y también el reino de los cielos es como una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen los buenos peces en cestos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Habéis entendido esto? Preguntó Jesús. Sí. Respondieron. Bueno, punto, esta 9ª razón, que las casas son lugares de enseñanza y revelación, quiero explicarlo de esta manera. En los tiempos antiguos, y no tanto antiguos, cuando empezaban las escuelas, los padres no podían sujetar a los hijos y los llevaban a la escuela para educarlos. Y pensaban que las escuelas, ahí era su trabajo de educarlos y traerlos bien dóciles para tener buenos hijos nosotros en el hogar. Lo mismo pasa en este tiempo. Las casas son los lugares más efectivos para ser enseñados y enseñar principalmente nuestra familia, que es lo que más se pierde, nuestros hijos. Y no pensar que lo llevo con el pastor o lo llevo con alguien, porque él sí Dios lo escucha, porque Dios está con ellos y conmigo, pues no. Y esto es erróneo totalmente, porque el único cambio que nosotros podemos ver es en mi casa, mis hijos haciéndome yo responsable. Y cuando se dieron cuenta en Estados Unidos que estaba peor y que los hijos ahora se drogaban y empezó la droga, y en México en la escuela se dieron cuenta, cambiaron ese proceso. Y no recuerdo cuándo fue ese año que los libros cambiaron, y adivinen ahora, era involucrar a los padres con los hijos. ¿Qué era? Ahora traer a los papás
a la escuela para que sean parte de la educación. Y no solo eso, sino que se instituyó oficialmente la escuela en casa. Vero educó a sus hijas en casa y las estadísticas son tremendas. 8 de cada 10 hijos que van a una escuela desertan, o sea, dejan de estudiar, caen en vicios. Y cuando se les enseña en casa, cuando es el papá que les da pues matemáticas, español, geografía, 8 de cada 10 avanzan hacia la universidad. Y O sea, salen con carreras. es impresionante eso, y eso nos muestra que con la Biblia es lo mismo. Y terminó con esto en este punto, en esta novena razón. Si tienes hijos que están rebeldes, que no quieren nada con Dios, que odian a Dios, que no quieren estar en la iglesia, mira, yo te animo solamente y te hago el reto. 3 meses, todos los días, en tu sala, siéntate, reúne a tu esposa o reúne quien esté, o si no solo, ponte alabanzas como una reunión en tu casa y empieza todos los días, sin que tú digas nada. Los hijos son como las abejitas a la miel, solitos, sin que tú digas nada. Ellos van a ver que les estás enseñando con el ejemplo, no llevándolos afuera, sino traerlos adentro, que fue el gravísimo error con las escuelas. Y se dieron cuenta y fue cuando regresaron todo y quisieron hacerlo de esta manera. Y todavía no funciona, porque la educación, que podamos ponerlo espiritualmente, la enseñanza bíblica para crecer nuestros hijos, estar seguros de que no se vayan a la droga como tal vez uno lo fue, todo lo que hicimos. Si no queremos que nuestros hijos pasen lo mismo, hagámoslo. La enseñanza dentro de la casa es como fue diseñado para la familia. Así es. Vamos a la 10ª razón. Jesús fue ungido en una casa antes de morir y mandó se contara a todo el mundo. Vamos a ver el video. Hallándose Jesús en Betania, en casa de un hombre llamado Simón el leproso, se acercó a él una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué el desperdicio? Dijeron: El perfume pudo haberse vendido a buen precio. Y habérselo dado a los pobres. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Obra buena ha hecho conmigo. Pobres siempre tendréis, pero a mí no me tendréis siempre. Al derramar este ungüento sobre mi cuerpo, lo hizo para mi sepultura. En verdad os digo, donde se predique este evangelio en el mundo entero, se hablará lo que ella ha hecho en memoria suya. Y pues aquí estamos en México, en lo último de la tierra, porque el lugar más lejos de Israel es México. Somos lo último de la tierra, enseñando y hablando de esta mujer que ungió a Jesús. Esto es impresionante porque yo durante por lo menos unos 20 años yo estaba buscando la unción, ¿no? Y la unción, y no, este predicador está ungido y muchos están queriendo pues tener esa unción y van a la reunión buscando la unción. Pero vean aquí el cambio. Aquí es esta mujer la que lleva la unción. Ella va a ungir a Jesús. Ella va a dar, porque es más bienaventurado dar que recibir. Y es en una casa. Si supiéramos que la unción se encuentra en la casa,
pues no perderíamos tanto tiempo buscándola. Sí la puedes encontrar por otro lado, pues, pero en la casa está, allí también está como este buscador de tesoros que toda su vida viajó por todo el mundo y encontró uno que otro. Y ya cuando ya estaba viejo, como había pasado muy poco tiempo en su casa, pues dijo, ya cuando ya estaba ya en su lecho de muerte, dijo, pues casi nunca estuve en mi casa, pues quiero que me entierren en el jardín. Esta es una historia Real, real. Entonces ya cuando él muere, pues ya allí en el jardín de su casa era un hombre pues pudiente. Cuando empiezan a hacer el hoyo para que entierren Ahí estaba el el tesoro. féretro, encontraron allí el tesoro más grande que está, bueno, en ese tiempo creo que es uno de los tesoros más grandes que se han hallado en el mundo, y en el Museo de Londres está, y la historia está allí en el Museo de Londres. No nos Viajó había por pasado- todo el mundo no nos había pasado buscando lo un mismo. gran tesoro, y este tesoro estaba en el jardín de su casa. Ya deja, mira, hay quienes viajan a Toronto. Ahorita alguien me dijo, A Egipto. oye, no, Digo, a Israel. no, hace poco, bueno, sí, muchos viajan a Israel buscando la unción, ¿no? Sí. Allá, pero hace poco alguien me dijo, oye, ¿qué piensas de esto? Le dije, no tengo idea de lo que me habla. Me dijo del avivamiento, ¿de qué sabe qué? Le dije, la verdad, nunca lo he escuchado. No he sabido. Le dije, la verdad es que yo no estoy muy enterado de cosas. Me dijo, no, que en una escuela en Estados Unidos y que los muchachos están orando y que no han parado de orar no sé cuántos días. Y ya todo el mundo empezó a viajar para allá. Y empezaron a organizarse viajes a la escuela para allá. Como cuando, pues, Toronto, yo me acuerdo, muchos pastores fueron para allá. Deje de andar buscando la unción en otro lado, esté en su casa. Vamos a ver la 11ª razón. Jesús celebró la última cena y estableció el nuevo pacto, lo más importante, en una casa. En Mateo 26, 6 al 10. Veámoslo. El primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para comer el Cordero de la Pascua? Él les dijo, id a la ciudad, a casa de fulano, decidle, el maestro dice, mi tiempo ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Miren, esto es algo sorprendente y a mí como testimonio me pasó y nos pasó como familia. Aquí dice Jesús que el maestro le dijo, mi tiempo está cerca. En tu casa, todos los más grandes testimonios, milagros, todo lo que más Jesús hizo, más sobresaliente lo hizo con sus discípulos en la calle y en casa. Cuando fue la pandemia, Dios nos habló a nosotros y teníamos que tomar la cena porque era el pacto, era la comunión, era de ahí tenía que ser el nuevo pacto, porque así Jesús lo dice en 1 Corintios, que el nuevo pacto Él es. Y empezamos a tomarla durante 3 años, todos los días. Y ¿saben qué? Lo más maravilloso, lo recuerdo, estábamos en una comida, mis hijos, Alberto y yo, en una comida normal, como yo les servía, porque todos encerrados en ese tiempo, que todos teníamos que estar encerrados, ¿verdad? El gobierno había dicho, para no contagiarnos, estábamos ahí y cuando empezamos, uno de mis hijos, el mayor, empezó a hablar y se soltó. Miren, créanme lo que de todas las vivencias que he tenido con mis hijos y mi esposo, esa ha sido una de las más maravillosas. El
tomar la cena con ellos. Fue un resultado que se soltaron ellos. Mira, yo estaba llorando, Beto estábamos llorando, abiertos los ojos, abriendo sus corazones de sus heridas, de sus dolores, de sus temores. Llore y llore mis hijos. Nos pedimos perdón y fue de ahí el parteaguas para que mis hijos empezaran a crecer espiritualmente. El tomar la cena, no necesito ir a un lugar para que ahí me lo den porque es santo, sino que yo la tomo con mis hijos o la tomo con mi esposo todos los días o cada semana, como tú lo hayas planeado, pero no necesito ir a un lugar. Mi familia. Recordemos que la comunión comienza con la familia. Esto es lo más importante. Grábatelo. No es en sí la iglesia. En sí es tu familia. Tienes a todos ahí ganados. Y te hago una pregunta. ¿Tus hijos dónde están? ¿Algo está mal? Algo está pasando. Mis hijos son un relajo. Y andan del tingo al tango. Pero ¿sabes qué? Los detiene porque son tremendos mis hijos, ¿eh? Pero los detiene Salieron a su mamá. el hecho, a mí, el hecho de que estamos haciendo la iglesia en casa, que estamos con ellos. Ellos saben que son amados y el amor, recuerden que dice en la Biblia, lo vence. ¿Qué dice? Todo. Ay, no, poquito. Todo. Y todo es pecado, odio, amargura, todo para pecar deliberadamente. Eso es lo que pasó con David, que amaba a Dios tanto que ese amor impedía que él volviera a pecar delante de él. Eso significa temor de Dios y eso es lo que nosotros plasmamos al tomar la cena con ellos en la casa, el temor para seguir pecando. Amén. Vamos a la 12ª razón. Después de seleccionar y reclutar a los discípulos, los llevó a su casa. Veamos el video. Después subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Vean cómo acaba todo esto cuando los selecciona, porque a Jesús lo seguían muchos, a veces eran hasta 500, era una caravana, iba con él a todos lados, a veces Hasta eran 3,000. No, pero los que andaban constantemente con él para donde él iba, eran pues 500, ¿no? A los que se les apareció después resucitado. En Juan capítulo 6 los confronta y todos se le van y nomás le quedan 12. Pero el punto aquí es que de esos muchos que lo seguían, él seleccionó a 12 y a esos 12 les daba una atención especial. Es interesantísimo que termina todo este relato de cuando los seleccionan, dice, y vinieron a casa, porque obvio, si los reclutó era para entrenarlos, entonces, ¿dónde vamos a entrenarlos? Pues en la casa. Sí los podemos entrenar en el auditorio, una hora antes hacer en un salón, ahí darles una clase, pero no hay nada más efectivo que hacerlo en la casa. Muchos de los que hoy son misioneros y de los que hoy sirven a Dios, nos formamos de ese modo, conviviendo juntos, comiendo juntos, durmiendo juntos, pasando tiempo juntos.
aprendiendo juntos en la casa. Cuando yo ya lo entendí, cuando ya me cayó el 20 bien, entonces yo oré y le pedí a Dios que pues me mostrara a quienes quería Él que yo discipulara, y entonces convoqué a 5, y lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, uno venía cada día distinto y los citaba para estar en mi casa a las 5 a las 5 de la mañana, otro era a las 4, porque él a las 6 tenía que irse para su chamba, y allí en la casa, allí en el comedor, allí pues leíamos la Biblia, estudiábamos durante todo un año, y hoy están sirviendo a Dios, hoy están haciendo la obra de Dios, y seguimos haciéndolo, porque es en las casas donde tenemos que entrenar. No es lo mismo entrenar a un grupo, y es bueno, yo entreno grupos enteros en la cárcel, yo los junto y doy pues cursos para líderes y enseñanzas para líderes. Pero si nada más hago eso, queda incompleto. Siempre trato de agarrar 3 o 4 y comer con ellos, convivir con ellos y darles una enseñanza. Si se puede individual, es muchísimo, muchísimo mejor. Y si voy yo con otros 3, pues reparto esos 5 o 6 entre los 3 y cada uno le da un entrenamiento personal, individual a cada uno. Entonces, las casas son el lugar donde se deben formar los misioneros y los líderes para la iglesia. Vamos a la 13ª razón. La 13ª. Al endemoniado gadareno se liberó, lo envió a testificar a su casa. Esa es la 13ª razón por las cuales las iglesias existen. En Marcos 7:24 lo vamos a ver. Lucas, 8, perdón, 26, es que me lo cambiaron. Lucas 8:26-39. Y navegaron hasta Gadara, en la margen opuesta del lago. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué quieres conmigo? Te ruego que no me atormentes. ¿Cuál es tu nombre? Legión. Señor, te lo rogamos. No nos mandes al abismo. Déjanos entrar en la manada de los cerdos. ¡Hey! ¡Regresen! ¡Alto! ¡Alto! Y los demonios salieron del hombre ¡Vuelvan acá! y entraron en los cerdos. ¡Aléjate de aquí! ¡Tú, brujo! ¡Déjanos en paz! ¡Aléjate de este lugar! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Te seguiré a donde tú vayas. Déjame ir contigo. Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Aquí lo que vemos es algo sorprendente en esta 13ª razón por la cual las casas son lugares para compartir testimonio. Vemos ese testimonio tan impresionante de este hombre que tenía demasiados demonios, que nadie lo podía controlar y que hasta las cadenas las rompía. Era impresionante. Cuando él fue liberado, Jesús le dio una orden, solamente una orden, porque él dijo, te sigo.
y voy a donde tú me digas. Escuchen, y él le dijo, no, dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No lo mandó con un líder. ¡Wow! No lo mandó a una iglesia. Vete al templo de Jerusalén. Y da testimonio. No, lo mandó a su casa. Miren, aquí podemos ver muchas cosas, pero la que yo quiero enfocarme es el poder tan maravilloso que Jesús, cuando entra en nuestro corazón, tenemos tú y yo. Y lo mismo que podemos hacer, tú lo puedes lograr. No necesitas de alguien más para empezar a conocer esta realidad tan maravillosa. Y lo más terrible de esta ordenanza es que el gadareno no obedeció. Se fue a Decápolis. A 10 ciudades. A 10 ciudades. Y no se fue a su casa. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta trabajo a ti y a mí creer que el poder está en la casa. O es difícil en la casa, como yo les decía, el lugar más difícil para mí para predicar, enseñar, claro, es mi casa. Porque no queremos tomar y cuesta mucho, el precio. De verdad, cuesta mucho y por eso es que uno prefiere hacerlo en otros lados, pero allí es en la casa donde tenemos que florecer, aunque los hijos nos pongan caras, aunque estén de malas o aun cuando... porque una vez pues se me ocurrió decirles, bueno, pues si no quieren estar, pues no estén y no estuvo ninguno. Dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues lo seguimos haciendo y poco a poco, uno por uno vino y poco a poco, porque de verdad es algo de verdad difícil, pero vale la pena. Y a Alberto se molestaba mucho, porque yo decía, ¿por qué se molesta? Si en la cárcel es puro bullo, como el 15, le hablan, grite, y ahí no se enojan. Y mis hijos, porque se reían entre ellos, se paraban por pan, y se molestaba hasta que un día le dije, mira, es muy bueno el que tú vas allá, y es buenísimo pagar el precio, porque no, aunque uno los ama, no se ama como a los hijos, es la verdad. Le dije, ahora tú paga el precio aquí, responde. Porque ellos no hacen toda esa bulla en la cárcel que ni siquiera puedes hablar. Y se dio cuenta que estaba en una cárcel. Tuvo que doblar las cosas. Y tuvo que doblar claro. Él. Porque era de que los quería así como generales. Como soldaditos. Y son niños, le dije. Se paran, se distraen, la mosca. Tú tienes que seguir hablando, así como les hablas a ellos, que se paran y un café, hermano, y esto, o sea, es pura bulla. De verdad no puedes hablar, o sea, es pura gritería ahí. Página y esto y el otro, y luego la lista, y todo el mundo se para, o sea, le dije, y tú tienes 4 pequeñitos, ¿cómo es posible que no puedas con ellos? A veces nos pasa lo mismo, cuando nosotros nuestro testimonio lo tenemos que compartir en casa, y si tus hijos están desbalagados, paga el precio. Claro. Págalo. Haz de cuenta que estás en la cárcel y ya. Claro, págalo. Todo cambia. 14ª razón, liberó a la hija de la Sirofenicia endemoniada en casa desde una casa. Esto es impresionante, porque esto es liberación. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama.
Miren, las casas son lugares de liberación y bendición a distancia. Qué impresionante. No había internet. Bueno, el internet ha habido siempre. El hombre descubrió que puede transmitir por el aire. Pero esto es impresionante. ¿En qué momento, aquí en Mateo, Marcos, Lucas, Jesús da la orden de que el demonio se vaya? No hay ningún lugar en donde diga, y entonces Jesús hizo un gesto y dijo, sí, no. Mientras hablaban, el demonio se fue de la hija, porque esta mujer manifestó una fe, la fe más grande del Nuevo Testamento, la manifestó ella, porque Jesús es a la única mujer o a la única persona que le hizo un poema, porque le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Ese "o" establece que ya es algo de, pues, poema, es una expresión de admiración. Lo que se necesita para echar fuera demonios es fe. Estas señales seguirán a los que creen, a los que tienen fe. En mi nombre echarán fuera demonios. Cuando no pudieron los 12, ¿por qué no pudimos? Porque les falta fe. Pero esta mujer tenía mucha fe, y tanta fe tenía que los demonios en el mundo espiritual, cuando supieron que ella iba a volver, ya con la autoridad de Cristo, antes de que llegara y los atormentara, se fueron corriendo, como cuando Pablo. Decían, Pablo, ven a la casa, que mi hijo está endemoniado. Y decía, sí voy, y le tomaban alguna prenda de su ropa, era costumbre en ese tiempo, para asegurarse que sí iba a ir, y cuando el demonio veía que traían una prenda, mejor se iba antes que llegara Pablo y los torturase, porque cuando se echa fuera a un demonio, los demonios sufren. Entonces, es impresionante aquí cómo desde lejos, o sea, ni siquiera tengo que estar allí, pero en la casa se pueden echar fuera demonios. Las casas son lugares de liberación y bendición a distancia, desde una casa hasta otra casa. Vamos a la 15ª cosa, a la 15ª razón. Y la 15ª es, al ciego que abrió sus ojos, Jesús lo mandó a su casa y no... Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Aquí, precisamente en esta 15ª razón, cuando Jesús abre sus ojos del ciego y lo restablece, dice que él miró de lejos y veía claramente a todos. Y lo envió a su casa, lo repito, y lo envió a su casa, diciendo, le dio una orden, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Saben por qué? Porque como lo vimos con el Gadareno, pensamos que todo lo sabemos y que voy a los lugares donde ubico una iglesia de 5,000 personas, ubico una iglesia de 10,000 personas, ubico alguien, una iglesia. Por eso Jesús se lo dijo, porque como ya miraba, le dijo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie, porque en cuanto tú llegues y Dios nos dice, prueba esto, te vas a dar cuenta que en las casas se reconcilia la relación y el servicio crece. Nosotros debemos de darnos cuenta que si no nos desviamos, estaríamos ahorita como China y hasta más, el mundo, todo el mundo ya estuviera alcanzado. Pero es tan increíble que todas las armas de Satanás para evitar lo que Jesús quiere que hagamos, ¿y saben qué es lo primero? Por eso me enfoco y nos enfocamos
¿Saben por qué la casa? No porque en la iglesia no esté, porque Él está, se manifiesta. Yo crecí en una iglesia. Yo igual, yo crecí. nací. ¿Saben cuál es el punto? Familia. Eso es lo que Jesús necesita, tu familia. Y cuando tu papá y tu mamá y tus hermanos, si eres casado, tus hijos, tu esposa, no lo sé, son alcanzados, la tremenda bomba que somos para el evangelio. Ah, pero como los tiene divididos, pues no pasa nada, Él está tranquilo. Al cabo es muy espiritual lo que yo estoy haciendo. Pero Jesús dice que mandó para reconciliarse, la reconciliación, al abrir sus ojos, lo mandó a su casa. Y a veces lo que menos queremos es reconciliarnos con la familia en la casa para ir a reconciliarnos mejor con el hermano. Porque es más fácil sentarte 2, 3 horas ahí, estar bien con Dios, pero llegas a casa y sigues con lo mismo, con el mismo carácter, con la misma situación. Y tus hijos, y tu familia, tu mamá, tu hermana, tu hermano, ¿dónde están? ¿Dónde están? Si evaluamos nuestra vida, evaluémosla. ¿Dónde está mi familia? Segundo, ¿dónde estoy haciendo mi reunión? En mi casa, todos los días. Hay unos que tienen reunión los domingos, porque les regalaron un lugar. Qué bueno, pero ten reunión todos los días. En la intimidad con Jesús, pero hay otro tipo de reunión que es esta en casa, donde ellos se den cuenta. Ponte ahí a leer, a orar, a hacer una reunión, escucha una prédica, no te pares, como cuando estás en la iglesia, no te paras por respeto a los demás. ¿Por qué no respetar a nuestros hijos? Decía yo no lo conocí, pero a mí me decían, y eso me impactó mucho su testimonio, Carlos Sánchez. Él decía que así como tratas a tu familia, cuando llegan los hermanos, lo primero que debes de tratar bien es a tu familia, porque tratamos de maravilla a los hermanos, los que nos visitan, y a los hijos los tenemos sin nada. O hacen comida, hacen kermés y lo que quieras, pero no toques la comida porque es para los hermanos, y los hijos se quedan con hambre. Ese es un terrible engaño. Para nosotros, que las casas son la reconciliación y el servicio directo con la familia. Vamos a la 16ª razón. Enseñó la grandeza del servicio y hacer como niños en una casa. En Marcos 9. Veamos el video. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces las casas son lugares para servir a Dios y recibir a Cristo, porque todo lo que enseñaba Jesús era para ponerse en práctica. De hecho, Jesús, antes de enseñarnos algo, primero lo hacía. A mí me sorprendió mucho cuando descubrí que a los primeros 2 discípulos que reclutó allí en Juan capítulo 1, cuando le dicen: Rabí, ¿dónde moras? Después de que él les pregunta qué buscan, le dicen: ¿dónde moras? Y les dice él: vengan y vean. Como buen judío, si cualquier judío en esa época y aún el día de hoy recibe a alguien en su casa, tiene que atenderlos, tiene que servirlos, tiene que lavarles los pies, y si es rico, pues tiene un esclavo que lo haga, ¿no? Pues Jesús pues vivía solo y tuvo que lavarles los pies, tuvo que darles de comer, tuvo que prepararles para que pues durmieran, tuvo que servirlos. Y cuando alimentaron a esa multitud de 5,000 y luego a las de 4,000, ¿quiénes son los que sirvieron esos panes y peces? Los 12.
llegas al libro de los Hechos y te encuentras con que hay una multitud de 3,000 y luego 5,000 y hay que alimentarlos. ¿Quiénes servían a las mesas? Los apóstoles, los líderes. O sea, no había una mesa especial con un... Florecita. No, y con unos listones de que no puedes pasar porque Reservado. ese es el lugar VIP de los líderes, ¿no? Y toda la gente por acá. ¿Cómo me molesta a mí eso? No había una mesa para los apóstoles porque los apóstoles servían a las mesas. Y creció tanto que dijeron, necesitamos ayuda, estamos descuidando la oración y la palabra. Y entonces fue cuando levantaron a esos 7 para que se hiciesen cargo de servir a las mesas, que lo estaban haciendo los discípulos. ¿Por qué supo la mamá de Jesús que se acabó el vino? Porque pues estaban ayudando a servir. O sea, ellos estaban en el servicio. Jesús les puso el ejemplo. Pocas películas te muestran a Jesús pues sirviendo comida, ayudando a alguien, pero es lo que hacía. Los evangelios sí nos lo muestran. Y nos muestra que en las casas tenemos que servir y que la gente puede recibir a Cristo. Y si usamos esto y lo aplicamos en que hacer el aseo en la casa, lavar los platos, ayudar a los hijos, es servir a Dios, ¡wow! ¡Qué bendición! Los hijos que no han recibido a Cristo lo pueden recibir y la gente que nos visita también, porque él dijo que el que recibe a un niño me recibe a mí. Estaba hablando de la salvación. Porque como ya hemos demostrado en otros textos, las casas son lugares de salvación donde la gente se puede salvar, donde los podemos llevar a los pies de Cristo. Vamos pues a la 17ª razón. La 17, creo que es un refrán para mí, 17ª razón es, reprendió. Luego que a hubo los hablado, escribas, le rogó un fariseo que fariseos, comiese con él. intérpretes de la ley y todo en una casa. En Lucas 11:37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, ¿el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Que las casas son un lugar de exhortación y de corrección. Yo creo que es uno de los principales y más importantes hechos que Jesús hizo en la casa. Vamos a ilustrarlo de esta manera. Viene el susodicho que se llaman apóstoles, ¿no? El pastor, los que se llaman, que tienen mega iglesias, que son famosos. Imagínate que vienen a tu casa y vienen para corregirte, para decirte, mira, estás mal, la unción está acá, mira, esto. Eso fue lo que fueron a hacer los fariseos. ¿Cómo es posible que estás en una casa cuando tenemos un templo? Eso fue lo que hicieron. Y Jesús, ¿qué les contestó? Fíjense, les contestó diciendo que son hipócritas. Lo volvemos a repetir. No es que sea malo.
lo malo es que lo hace un sistema, arroja un resultado de que si tú empiezas a meter y poner en cuatro paredes a unas personas, tarde o temprano el sistema te va a ganar, porque es un resultado. Pero si tú empiezas a entrenar uno por uno, empiezas en casa, con tu familia, el resultado que va a tener milagros, señales, maravillas, porque te van a seguir. Así Jesús lo dijo. Y él dijo, hipócritas, o sea, ustedes dicen, mandan, y ustedes no hacen. Y por fuera están, wow, ¿no? Toda autoridad, pero por dentro están bien rapaces. Así lo dijo. Los condenó, no condenó el pecado, al pecador. Son los únicos que condenó y odian totalmente. Cristo odia la religiosidad, que nosotros mostremos la hipocresía. Y cuando estamos en casas, somos tal y como somos. Ahí nos enojamos o no. Ahí gritamos o no. Ahí nos levantamos y no andamos para que nos vean guapos. Y nos peleamos. Nos ven y nos peleamos. En cambio, si yo estoy en casa y me peleo, yo tengo que arreglar eso antes de que sean las 10 de la mañana, porque si no, qué mal plan va a ser para mi vida hipócrita, ¿eh? En cambio, trato de arreglar las cosas o él trata de arreglarlas. Y no somos hipócritas. Es un lugar de exhortación y de corregir. Recordémoslo, que Jesús a los únicos que condenó, porque los condenó, fue a la religiosidad que ellos tenían. No a ellos, a la religiosidad. El sistema nos va a arrojar siempre a ser religiosos. En cambio, estamos uno por uno, estando a solas, platicando con él. Vienen a mi casa. ¿Por qué Jesús todas sus enseñanzas no las mandó en el lugar santo? Porque él nos demostró todos los días, los 3 años que estuvo en esta tierra, nos demostró que el velo fue rasgado y que ahora no tenemos que ir a un lugar para sentir la presencia de Dios. La presencia la tienes tú, la tengo yo, y la grandeza y la maravilla y el poder del Espíritu Santo lo tienes tú y lo tengo yo. Así estuvimos ahí en el desierto y es maravilloso ese sonido de soledad impresionante que no se oye nada. Y yo en mis oídos quería oír algo. ¿Y saben qué? Qué maravilloso que yo me sentía. Sabía que Jesús estaba conmigo. A pesar de mi alrededor, eso mismo pasa. Donde quiera que te vayas, hasta lo recóndito de lo recóndito, Jesús está en las calles. Jesús está en todo lugar. Amén. Vamos a la 18ª razón. En la casa de un gobernante sanó a un hidrópico y les dio una lección. Veámoslo en Lucas 14, del 1 al 6. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Perdón, estaba, pensé que me oían. Vuelvo a repetir. Esta
18ª, razón es que Jesús, las casas son lugares, nos está mostrando de gracia y libertad. La gracia, aquí lo vemos cuando Jesús dice que en día de reposo, Él rompía todo esquema, todo paradigma, Él rompía totalmente todo. Es que no puedes hablar si no llevas la unción del Espíritu Santo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en un instituto bíblico estudiando, porque yo quería que me enseñaran a leer la Biblia, porque yo no sabía, a pesar de haber crecido en un hogar cristiano, no sabía. Y ¿saben qué? Cuando empecé a buscar, me metí y me acuerdo que yo iba de mi casa al lugar donde estaba, ahí estaba el que yo me iba en camión con una amiga para yo poder hablarles de Cristo a la gente. Y supo un líder, lo recuerdo bien, y me mandó a llamar y me dijo, ¿quién te crees tú? Así me dijo. Y yo me sentí mal. Yo dije, pues, ¿por qué me dice eso él? Y yo dije, no, dígame, ¿por qué estás evangelizando y por qué estás yendo a casas hablando de Cristo a los compañeros de sus familiares? ¿Y por qué estás hablando ¿cómo se llama? En los camiones, en todos lados, si no nos has avisado? Y yo me quedé así, me dijo, ¿qué te crees mayor que los doctores fulanos? Y yo dije, pues sí, pero yo no sabía de los nervios. ¡Uy, más se enojó! ¿Cómo se te ocurre si ellos son los ungidos? Ellos tienen que saber todo. Y te estoy hablando de una iglesia de más de 10,000 personas. Estaban enfocando en mí. Y yo dije, ¿cómo? Y créanme lo que me quiso parar. Y hermosa y maravillosa mi madre, tan hermosa. Y me dijo, tú dejas de hablar de Cristo. Y eso no es correcto. Tú tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no me detuvieron y seguí haciéndolo. No me importaba si me vieran rebelde. A veces las lecciones más maravillosas las tienes en casa, con la gracia y la libertad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, como Pablo lo dice en Romanos. ¿Quieres conocer la gracia? Léete Romanos. Es maravilloso ese libro, maravilloso, porque ahí está la gracia. No son los sacrificios, no es el lugar, no es que tengas que hacer ciertos sacrificios. Es la gracia. Todo fue pagado por la sangre de Cristo. Y ahora los sacrificios es hablar de Jesús a la gente. Son los resultados que debemos de hacer. Y todo nace y lo hizo en una casa. Ahora vamos a la 19ª cosa. Las parábolas de la salvación de los perdidos las asoció también con una casa. Vamos a ver el video. Para explicarnos cuánto nos ama, dijo el Señor esta parábola. Una mujer hubo una vez que una moneda perdió. En su cartera tenía 10 y solo 9 encontró. Valía mucho esa moneda y un gran disgusto le dio perderla. Se puso a buscar sobre la mesa, bajo la cama y en la despensa. Por más que busca no encuentra nada. Está la pobre desconsolada. Esa moneda eres tú, esa moneda soy yo. Somos una moneda de gran valor. Esa moneda eres tú, esa moneda soy yo. Somos como esa moneda para el Señor. Buscó y rebuscó aquella señora, no descansó hasta la aurora. El suelo barrió con una escoba y revolvió la casa toda. Un brillo dorado entre baldosas. Grita dichosa
Y aquí es donde ya está mucho más claro. Lo hemos ido viendo implícito en muchas de las otras razones, pero aquí ya lo estamos viendo así abiertamente claro. Las casas son lugares de salvación para los perdidos. En las casas podemos ganar a otros para Cristo, llevarlos a los pies de Cristo, salvar a los perdidos. ¡Qué bendición! Y hay gozo en el cielo por uno solo que se arrepiente. Entonces, hagamos en nuestra casa lo que a veces hacemos en otros lados, en los camiones, porque hay quienes evangelizan en el metro y en los parques y en los mercados y en las calles, pero en su casa con sus vecinos no hacen nada, o con los propios que viven en la casa. Y vamos a la última, es la primera parte que estamos viendo nada más, la 20ª razón. Jesús salvó a Zaqueo en su casa. Eso lo vemos en Lucas. ¡Ayuda! ¡Señor, señor! ¡Estoy flojo! ¡Ayúdame! ¡Señor! ¡Señor! Con permiso. Con permiso. ¡Sálvanos! ¡Danos la salvación! Jesús. ¡Sálvanos, Jesús! ¡Sálvanos, Señor! ¡Sálvanos, Jesús! ¡Sálvanos! ¡Jesús, Señor! ¡Danos la salvación! ¡Miren! ¡El recaudador de impuestos! Zaqueo, baja de ahí enseguida, porque hoy me quedaré en tu casa. ¿En mi casa? Así es. ¿Y quieres quedarte en su casa, señor? ¿Te vas a quedar en la casa de un recaudador de rentas? Sí. En casa de un recaudador, señor. Gracias. Ha sido maravillosa esta cena. Escuchen, voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Y si he robado algo a alguien, se lo devolveré 4 veces más. Va a cumplir su promesa. No puedo creerlo, un recaudador pagando sus impuestos. Piensa que... Hoy ha llegado la salvación a esta casa porque este hombre también es descendiente de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Aquí lo que vemos, podemos ver en la 20ª razón, es que Jesús salvó a Zaqueo en su casa. Fíjense, aquí Jesús, sus palabras fueron, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y la salvación también viene en las casas, no necesariamente en un lugar específico. En todo lado la salvación, hoy ha llegado la salvación. Y así se te lo digo. convirtió, porque no solamente dijo creo, sino que hizo obras dignas de arrepentimiento, devolvió lo que había robado, restitución. Qué impresionante, qué impresionante. Vamos a darle a Dios gracias de verdad por esto que nos ha mostrado y que podamos llevarlo a cabo. Yo sé que la mayoría de los que están aquí presentes por el Zoom, por el YouTube, por el Facebook, ya lo hacen, ya lo hacemos, pero esto llega a muchos otros, cualquiera que esté oyendo y pues no había entendido que en la casa todo esto podía pasar y está yendo a un templo y está yendo los domingos y va a la escuela dominical. Siga yendo, no deje de ir, siga cumpliendo con su iglesia, siga siendo responsable, pero empiece a hacerlo en su casa. Empiece a reunirse en su casa con sus hijos, con su esposo, con sus vecinos. Empiece a hacerlo. ¿Cómo Dios le va a guiar? ¿Cómo? Empiece a hacerlo. Desafortunadamente no todos entienden eso y puede ser que te prohíban, que no lo puedes hacer, pero ya Dios te va a ir guiando. Tú sigue
cumpliendo, pero añade eso, hazlo en tu casa y vas a ver cómo Dios se mueve más, se manifiesta más, el poder de Dios se libera más cuando lo hacemos en las casas, porque es como Él lo diseñó y empieza una aventura increíble. Entonces vamos a orar para darle gracias a Dios y que los que ya lo estamos haciendo, que no lo dejemos de hacer y quienes no, que sean valientes para iniciar esta aventura en sus vidas. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, por el ejemplo de Jesús, el contundente ejemplo de Jesús, que es nuestro modelo. Él nos ha dejado como un legado, como una muestra, como lo que debemos hacer, Señor. Padre, tú sabes que a mí me costó 22 años entender esto. No espero que alguien que lo esté escuchando por primera vez lo entienda ahorita y lo ponga en práctica mañana, pero es una semilla, Señor, que se va a quedar sembrada allí, que esa semilla crezca y que llegue el tiempo en que los que te conocemos a ti despertemos y empecemos a llevar el evangelio a nuestras casas, a establecer el reino de Dios en nuestras casas, para que tu iglesia crezca, para que se expanda, para que el reino de Dios se extienda. Y entonces el evangelio llegue a cada criatura, hasta el último rincón de la tierra. En el nombre de Jesús, Padre. Bendito seas. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos a las 6 de la tarde en la reunión de los líderes. Hoy nos va a compartir Alfonso Licona y sé que va a ser una bendición, y pues nuestro amado Bolaños ahí como el director y el... Y que nos guía. Sí, sí. Nuestro pastor. Exacto, el jefe de jefes. Totalmente. Entonces, pues, nos vemos al rato. La paz de Dios con todos ustedes. Muchas gracias por haber estado aquí. Hasta luego.